Muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer CIO Talk del año 2022. Eh, Le deseo de antemano a todos ustedes un año 2022 de muchos éxitos, tanto en la vida personal como en la vida profesional, los negocios, que todos tengamos excelente salud y que podamos ojalá lo más pronto posible volver a la presencialidad que tanto nos hace falta. La agenda del día de hoy, vamos a tener como invitado a Juan Carlos Villate, él es Managing Partner de IDC Colombia. Nos va a hablar sobre las tendencias de futuro de las tecnologías de las TIC. Luego tenemos a Jorge Mario Áñez, socio líder de consultoría de negocios de PricewaterhouseCoopers, que nos va a hablar sobre últimas tecnologías y el tema tan de moda ahora del metaverso. Al final vamos a tener una sesión de preguntas para que compartamos todos. Lo invitamos a participar. El chat está abierto para que vayan colocando sus inquietudes. Por ahora los micrófonos van a estar en mute y luego en la pregunta pues se abre para que podamos todos formar parte de este conversatorio hacia el final. Bueno, tengo el gusto de presentar a Juan Carlos Villate. Como dije, él es Managing Partner de IDC Colombia, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana en Bogotá y especializado en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con un diplomado en mercadeo de la Universidad de California en Berkeley y un título en gerencia aeronáutica de la Universidad de Stanford. Cuenta con más de 25 años de experiencia en varias industrias, incluyendo tecnología, transporte, aviación y logística. Se desempeñó como gerente para Colombia y Ecuador de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, gerente para Colombia de FedEx y gerente comercial MO y de planación estratégica de Aires S.A., entre otros. Ha sido conferencista internacional en diversas áreas, incluyendo tecnología y sostenibilidad, y fue responsable regional de IATA para asuntos ambientales y participando en múltiples foros internacionales, incluyendo la Conferencia de las Naciones Unidas, COP, como miembro de la delegación del gobierno de Colombia y conferencia de Río Martín. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, Eduardo, Ricardo, gracias a ustedes y a los amigos de la comunidad de CXO por la invitación de hoy. Yo soy Juan Carlos Villate, Managing Partner de IDC Colombia, y me invitaron a compartir algunos puntos de vista sobre las tendencias, oportunidades y predicciones de tecnología. Tenemos muy poco tiempo, entonces déjenme empezar por el final. Si solo se llevan una conclusión, esta es el papel cada vez más crítico que va adquiriendo el CIO como articulador entre el negocio, la tecnología y la estrategia. Vamos a arrancar y aquí lo que vemos es los números cuentan historias poderosas. Antes de empezar a hablar de predicciones, déjenme compartir un poquito de contexto y algunos números para tener en cuenta. La primera cifra es 3, es el crecimiento del PIB para la región en el 2022 y este es un dato del FMI en octubre. No está como para descorchar champaña, no es nada extraordinario, aun si ustedes comparten mi opinión de que el FMI pues es bastante conservador y esta cifra es aún conservadora o conservadora aún para el FMI. Lo extraordinario es que viene después de un decrecimiento del menos 7% en el 20 y un crecimiento del 6.3% en el 21. Menos 7 es la cifra más baja y el 6.3 es la cifra más alta respectivamente en 40 años de análisis del FMI. Esto quiere decir que nos estamos recuperando de la peor recesión de la historia en Latinoamérica y posiblemente en el mundo, si no la primera, posiblemente la segunda. ¿Y qué viene después de una recuperación en B? Pues viene una carrera por el liderazgo, viene el reposicionamiento, viene un esfuerzo enorme por mantener la velocidad de cambio y de crecimiento
y viene la pregunta de qué tan listos estamos, y aquí seguimos con la segunda cifra. Esta es 63, que es el porcentaje de población con por lo menos una dosis de vacuna en noviembre del 21. Muy seguramente esta cifra es mucho más alta ahora porque hay que reconocerlo, la vacunación se está moviendo de manera acelerada. Es decir, estamos casi listos para arrancar la pospandemia. Estamos casi listos para llegar a la meta de inmunidad de rebaño que se fijó hace casi 2 años. Sumémosle a esto algunos indicadores del 22 que son positivos. Primero, el empleo se está recuperando, esto con un asterisco que ahora vamos a ver. Segundo, los precios de nuestros productos o de algunos de nuestros productos en América Latina están en un superciclo positivo y van a seguir aumentando. Materias primas, petróleo. Tercero, hay dinero ahorrado en los estratos socioeconómicos altos y en las empresas, particularmente en las empresas grandes, y hay una demanda reprimida en la mayoría de las industrias. Cuando combinamos todo esto, pues esto es combustible para la hoguera del crecimiento sostenible. Por otro lado, hay algunos riesgos que persisten. Aquí volvamos al desempleo y recordemos que el desempleo promedio en la década anterior fue de 5.6, es decir, todavía estamos o vamos a cerrar casi 1,5 puntos por encima del promedio de la década anterior. Perdón, la inflación promedio. El desempleo antes de la pandemia estaba en el 7.1. Este año todavía estamos en 11.1, cifra de doble dígito, y vamos a cerrar casi 2 puntos por encima de lo que teníamos o de lo que veníamos llevando antes de la pandemia. Continuamos con volatilidad política. Este año tenemos 3 elecciones importantes. Costa Rica, Colombia, Brasil. La aceleración digital solo ha llegado a una parte de la población. Y todo esto, pues lo que quiere decir es todavía hay muchas oportunidades de mejora. Pero donde llegó la digitalización, llegó para quedarse definitivamente. El comercio electrónico ha aumentado su penetración entre un 10 y un 15% porcentual en todas las categorías de mercado. La penetración conjunta de tecnologías y medios de pago móviles alcanza más del 50% de la población de la región. Esto es tal vez uno de los más impresionantes. Uno lo ve en la calle, uno lo ve en los puestos callejeros de venta en todas partes. Y según nuestras encuestas, el modelo de trabajo post pandemia será de por lo menos un 40% del empleo de manera remota permanente. Esto no quiere decir un 40% de los empleados. Esto quiere decir un esquema en que el 40% del trabajo se va a desarrollar de manera remota. Dale, Ricardo. Y aquí tendríamos que decir que la tecnología ha demostrado ser uno de los sectores más resistentes. Es más que resistentes, se ha convertido en un motor económico. En recesiones pasadas, seguramente la tecnología se hubiera desacelerado en la misma medida en que se desaceleraba la economía. En esta, en el 20 y en el 21, siguió creciendo. Si lo miramos en el siguiente slide, pues es aún más interesante. El anterior es el total del gasto TIC, tecnología y telecomunicaciones. Este es cuando extraemos, dejamos únicamente computadores personales, smartphones, tablets, periféricos, y esta es la mejor representación del gasto en tecnología a nivel empresarial. Y aquí vemos ahora sí el impacto del crecimiento en el 22, 9.4%. 14% en el 20, impresionante, 8.5% en el 21. Incluso en el peor momento de la recesión, la inversión en tecnología seguía disparada. Esto es lo que nosotros en IDCA llamamos aceleración digital. Vamos a hablar ahora un poquito de eso. La idea, y vamos a empezar por Digital First, por el concepto del siguiente slide. ¿Qué es Digital First?
es la convicción de que para tener éxito las organizaciones deben considerar lo digital en todas sus decisiones. Deben preguntarse si hay alguna competencia o alguna característica digital relevante a la hora de pensar en los objetivos de negocio que están buscando. Y no es una tecnología o un modelo de negocio, es una aspiración que deben tener todas las organizaciones. Vamos a ver en el siguiente slide de qué manera esto se aceleró con la pandemia. En esta gráfica lo que estamos viendo es la forma en que cambió la mentalidad hacia Digital First. Para el 78% de las organizaciones en todo el mundo, la pandemia fue el gran catalizador para cambiar a una estrategia de primero digital. Teníamos, este es el resultado de una encuesta que realizamos en septiembre del año pasado entre 774 ejecutivos de primer nivel en organizaciones de todos los sectores en toda la región. El 20%, el 2% continúa siendo resistente. No ve la necesidad de adoptar una estrategia de digital primero. El 11% está descubriendo cómo hacerlo. El 38% está comenzando a ejecutar. El 29% está cambiando rápidamente a una estrategia digital y continúa ampliándola. Y estas tres categorías que suman ese 78%, reconocen que todo esto se ha visto impulsado por la pandemia. Y hay un 20% que dice, nosotros ya veníamos caminando y caminando muy rápido. Esto da un gran total de 98% de organizaciones que están montadas en la digitalización y en digital primero. Y ahora sí podemos entrar a hablar de las predicciones. Todos los años, el grupo de analistas de IDC elige las predicciones de mayor impacto para la industria. Esto es, aquellas tendencias que van a modelar los próximos 2, 3, 4 y hasta 5 años. En esta gráfica lo que están viendo son las predicciones para Latinoamérica, que son realmente las mismas predicciones que para todo el mundo, solo que aquí se ajustan la dimensión de complejidad que se mide en el eje vertical y el impacto que tiene, el impacto y el costo que puede tener para la industria, y en el eje horizontal el momento en el tiempo donde van a tener mayor efecto, donde se van a materializar con más fuerza. Vamos a ver ahora las 4 predicciones más relevantes para este foro. La primera, empresas digitales que habilitan experiencias empáticas para el cliente y modelos operativos resilientes al mudar el 70% de todo el gasto en tecnología y servicios a modelos as a service y centrados en los resultados de negocio. Entonces, clave, ya habíamos dicho que lo digital ya es un elemento permanente pero dinámico. Los consumidores individuales, los empleados, las empresas, los gobiernos, se están preguntando ahora, siempre ponen ese filtro de primeras, ¿existe una capacidad o una mejora basada en lo digital o en la tecnología que pueda mejorar nuestras vidas y nuestros objetivos? Las industrias completas quieren aprovechar de manera inteligente los datos y pueden hacerlo porque cada vez tienen más acceso y acceso más rápido a las tecnologías digitales. Lo acabamos de ver en el slide anterior, hace un par de slides, 98% de los 774 líderes empresariales, es decir, casi que absolutamente todos indicaron que ahora están operando en un mundo digital. Y el 78% reconoció que la pandemia fue el desencadenante de este caso. ¿Qué impacto tiene esto? Sobre todo, ¿qué impacto para el área de tecnología? Uno, la adopción de tecnologías se va a acelerar mucho más que antes. Esto exige que las organizaciones de TI identifiquen e incorporen de manera efectiva nuevas ofertas que respalden modelos de operación y de experiencia del cliente basados en datos. Dos, los líderes de TI se van a involucrar cada vez más directamente en las decisiones estratégicas del negocio, lo que mencionaba Puro al principio de la presentación, ya que desempeñan un papel mucho más importante en la traducción entre los resultados de negocio y los requisitos de la tecnología. Sigamos con la siguiente predicción.
Para el 2023, 35% de las 5.000 empresas más grandes de América Latina van a redefinir los procesos de selección de proveedores en la nube para centrarse en resultados comerciales en lugar de requisitos de TI. Importantísimo, la nube está tomando una dimensión mucho más sofisticada de lo que traía anteriormente y esto también se ha acelerado. Las empresas están valorando el acceso al portafolio de los proveedores desde el dispositivo hasta el perímetro y desde los datos hasta el ecosistema. A medida que las juntas directivas se van decantando o se van acercando a la digitalización, las preocupaciones por la disrupción de los nativos digitales que está surgiendo en todos los verticales de industria van superando las preocupaciones iniciales sobre contratos rígidos, sobre movernos a la nube, sobre quedar encadenados a un proveedor, y la conversación va elevándose a un nivel de resultados específicos por negocio y por industria. Ejemplo de esto, o un ejemplo de esto, los servicios financieros, donde las fintech han evolucionado rápidamente y esto está llevando a que la banca tradicional esté reaccionando de una manera rápida. Nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de Nubank, que se ha posicionado como uno de los bancos, de los neobancos de más rápido crecimiento y más grandes en el mundo, y vemos del otro lado, la contrapartida, algunos de los bancos tradicionales más grandes de la región rápidamente para acelerar su transformación digital. Aquí un corolario para la predicción. Al 2025, el 30% de los bancos más grandes de la región van a haber desplegado su plataforma de datos y operaciones analíticas en la nube. Sector muy conservador que tenía o que era muy reticente a la adopción de nube hace un par de años. Otro dato u otra cifra para esta predicción, la importancia de las líneas de negocios. Para el 2023, el 31% del gasto de tecnología en las empresas va a provenir de presupuestos de la línea de negocios. Esto en la región, si lo miramos a nivel mundial, sube al 46%. Vamos a la siguiente predicción. Para el 2023, el 40% de las top 5,000 empresas de América Latina va a utilizar servicios de gobernanza asistidos por inteligencia artificial y vinculados a la nube para poder administrar y proteger los recursos y los datos dispersos. Sin embargo, el 30% no va a lograr realizar todo el valor esperado debido a carencias de habilidades de TI. Y aquí estamos viendo una combinación de una tendencia hacia la necesidad cada vez más profunda de gobernanza profunda, de gobernanza transversal, una tendencia hacia buscar la asistencia de la tecnología o el soporte de la tecnología para estructurar esta gobernanza, y una carencia que estamos viendo desde hace muchos años y que se está agudizando, y es falta de habilidades de tecnología, la escasez de talento. Otra cifra, 2023, 80% de las organizaciones que se enfrentan a regulaciones globales complejas van a aumentar la inversión en automatización del cumplimiento en seguridad en más de un 25% para poder garantizar políticas y regulaciones que se cumplan de manera constante y homogénea. 3 de cada 5 empresas de América Latina van a tener dificultades para implementar estrategias de innovación digital durante la próxima media década debido a la falta de habilidades, debido a la alta rotación, debido a la competencia sanguinaria por el talento en todo el tablero global. No es específico del país, no es de la región. Nuestros competidores o los que están peleando por nuestro talento están en cualquier lugar del mundo, y la incapacidad de estabilizar el gobierno digital. Una gran mayoría de ellas pues, va a recurrir a soluciones de inteligencia artificial, de automatización, y va a encontrar el mismo desafío en la escasez de talento. El mayor problema para la mayoría pues, es la escasez de personas con habilidades necesarias para establecer políticas de gobernanza, para utilizar automatización de manera efectiva y a escala empresarial.
Aquí hay un impacto importante en los equipos de TI que van a tener dificultades para garantizar el uso de esta automatización y para garantizar los resultados que la organización está esperando. Y sigamos a la última predicción. 2024, una de cada dos de las 5.000 empresas más grandes de América Latina van a ganar el doble o van a realizar el doble de resultados en rendimientos significativos sobre las inversiones en tecnología que aumenten las actividades de los empleados y de los clientes comparadas con aquellas que aumenten los procesos individuales. Y aquí viene una pregunta importante: ¿automatizar o aumentar? Todas las organizaciones van a enfrentar en los próximos muy pocos años. Uno de los temas que más frecuentemente se mencionan o mencionan los líderes de tecnología cuando discuten las consecuencias a largo plazo de su respuesta a la pandemia y el cambio a una perspectiva digital es el compromiso con una mayor automatización de procesos y de negocios, y aquí específicamente procesos de TI. Otra cifra, 2021 en América Latina, hasta el 30% de las empresas encuestadas estaban sujetas a algún nivel de automatización. Es decir, está permeando nuevamente todas las verticales, todas las industrias y casi que todos los tamaños de industria. Ahora bien, para la mayoría de las empresas, las discusiones más significativas relacionadas con automatización están centradas en la experiencia del cliente, la experiencia del empleado, por ejemplo, el trabajo híbrido y las operaciones remotas. En todas estas áreas no va a ser necesario, no va a ser suficiente centrarse en tecnologías como RPA, tecnologías de automatización inteligente para abordar los procesos individuales. Aquí las mayores ganancias van a provenir de esfuerzos integrales que enfaticen en aumentar las decisiones, en apoyarlas y en combinar el humano y la máquina, mejorar las experiencias de los clientes, de los pacientes, de los estudiantes, de los trabajadores, de todos los constituyentes de las empresas y del ecosistema, bien sea en la oficina, en la primera línea, en el campo, en la casa, en el perímetro. Algunas predicciones complementarias a esto. Para el 2024, 20% del desarrollo de nuevas aplicaciones orientadas a los empleados va a ser desplazado por el desarrollo sin código o de bajo código de tareas discretas que se asignan en esquemas de justo a tiempo, en esquemas inmediatos, emparejados con asistentes robóticos. Es decir, nuevamente, la combinación humano-máquina o la aumentación, si tal palabra existe, y si no, pues nos la inventamos. Realidad aumentada en el campo. 2025, las grandes empresas van a aprovechar un componente de realidad aumentada en casos de uso relacionados con servicio técnico en el perímetro, en el campo, y la inversión en este espacio va a crecer entre un 20 y un 25% año contra año. Y aquí llegamos al final y entramos para llevar las 2 o 3 conclusiones que podemos destacar. La primera, para los CEOs y para toda la organización de tecnología. Digital First, primero digital, aumenta su importancia y los posiciona como el equipo que mejor puede ayudar a la empresa a navegar la transición y a hacer próspera o a prosperar en la economía digital. Nuevamente, se están convirtiendo en los articuladores claves entre el mundo del negocio y el mundo de la tecnología. Los próximos 3 a 5 años van a ser un periodo de cambio mucho más rápido de lo que vimos en los últimos 5. Se va a mantener una incertidumbre económica, política y social permanente. La gama de tecnologías y de servicios digitales que deben evaluarse y adoptarse y gestionarse también va a proliferar, y la estrategia más importante para la organización es centrarse siempre en estos 3 elementos. Primero, resultados. O sea, la tecnología nos va a ayudar a un objetivo específico,
va a generar resultados comerciales, resultados de negocio, resultados de operación. Segundo, los datos. Esta tecnología va a ayudar a las unidades de negocios a compartir, usar, gobernar, intercambiar datos de manera más ágil y más segura y aumentar el valor de estos datos. Y por último, gobernanza. Esta tecnología va a mejorar mi capacidad de evaluar, de diseñar, de asegurar y de operar los servicios digitales que determinan cada vez más el valor de mi empresa. Con esto los dejo. Creo que de pronto tenemos al final el espacio para preguntas. Si no, pues aquí están mis datos donde pueden encontrarme. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena la presentación. He tomado notas, así como estoy seguro todos los otros participantes, para al final poder ampliar las inquietudes que todos tenemos. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente speaker. Antes de darle la bienvenida, voy a intentar quitar esta barra de Zoom que no he podido quitarla. Permíteme un segundo a ver si encuentro. Bueno, vamos a continuar. Entonces, le damos la bienvenida a Jorge Mario Áñez. Jorge Mario es socio líder de consultoría de negocios de PricewaterhouseCoopers. Jorge se desempeña como socio líder de Advisory para Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, de experiencia brindando soluciones a temas complejos en las organizaciones. Ha liderado diversos proyectos de TI, tales como definición de planes estratégicos de TI, implementación de oficina de proyectos, aseguramiento de la calidad en TI, planificación de continuidad de negocio, arquitectura empresarial y due diligence de TI para empresas en diferentes industrias, tales como gas y petróleo, minería, telecomunicaciones y servicios financieros, entre otros. A través de su conocimiento y experiencia acumulada, ha presentado ideas innovadoras y recomendaciones a clientes que han resultado en avances significativamente estratégicos para los resultados, los negocios de los clientes a los que ha asesorado. Lideró un equipo grande de proyectos complejos relacionados con el diseño de procesos de tecnología y el diseño y la gestión del cambio. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Eduardo, por supuesto, a Ricardo, como siempre, por estas invitaciones. Para mí es un honor que me den el chance de estar acá compartiendo acerca de estos nuevos temas y sobre todo generando la conversación alrededor de tecnología y la transformación de los negocios. Entonces, pues muy agradecido. Lo mismo a Juan Carlos Villate. Muy interesante y sobre todo al final ojalá podamos hacer algunos cruces de información sobre lo que estaba presentando como esas tendencias, esos escenarios que se pueden presentar y ahora esto que voy a tomarme estos 19 minuticos para presentarles a ustedes, ¿ok? Bien, entonces arrancando acá, un poco si han escuchado acerca de qué significa el metaverso y hemos visto algunas noticias ahí alrededor, pues en principio también les cuento yo que me defino como un inmigrante digital. Ya me cedí un poquito esa pena que corría en las presentaciones cuando tenía que preguntar acerca de las generaciones y quién era X, quién era Y, quién era de los demás atrasito. Y entonces para no quedar mal con las mujeres, ahora ya me libré de todo eso y tan solo digo quiénes son nativos digitales y quiénes son inmigrantes digitales. Y bajo esa pues me siento inmigrante digital con mucho honor, lo hago con mucho esfuerzo porque cada día están saliendo más cosas y por supuesto debemos estar al día de cómo atendernos. Tengo unos profesores excelentes que son mis hijos, de los cuales aprendo todo el día y pues lo trato de vincular con estas nuevas formas que van saliendo también, que también tienen que ver con el tema cultural. ¿Dónde nos encontramos nosotros hoy en día? Ustedes no sé si ya están familiarizados o no, les voy a contar súper rápido, como contadito en palabras sencillas, el metaverso,
cómo lo entendemos desde la visión de la empresa, de la firma donde trabajo y también en lo personal. No sé si han visto por ahí noticias acerca de cómo están saliendo a vender, no sé, cuadros o terrenos en espacios digitales, ¿cierto? En otros puntos, pues lo alcanzan a denominar y ya se conocen técnicamente como esos NTFs. Y pues le suena a uno como medio loco que alguien esté comprando en un espacio digital arte, un arte generado a través de lo digital y que uno le pueda hacer modificaciones, pero que tiene un precio y que ese precio es transable y me lo pagan y sí se convierte en dinero, dinero principalmente ¿cuál? Del digital, pero que ese digital sirve, por supuesto, como es acostumbrado para obtener y para ser intercambiado y por supuesto, pues para tener mayor poder económico hoy en día en nuestra era. Entonces, uno dice, ok, por un lado está eso, otro que lo ve uno medio lejano, y ya también en mi generación, cuando mis papás, por supuesto, me contaban de Dick Tracy y decían de esa maravilla de poder tener algún día en la muñeca el reloj que tenga la cámara y pueda hablar uno en línea en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Sin cables ni nada. Bueno, eso se dio. Hoy en día, cuando estamos hablando que está la vigencia de los eSports que van a ser y que ya están avalados en una parte y que van a seguir interiorizando en la cultura del ser humano para que se conviertan en Juegos Olímpicos cada vez más arraigados. ¿Por qué? Porque la cultura y la gente está metiéndose en eso. ¿Qué significa? Nosotros ya tenemos muchos elementos desde hace varios años. Esto no es nuevo y ahora lo vamos a ver con otros ejemplos de cómo esa tecnología y la forma como lo estamos teniendo en cuenta, pues se va metiendo cada vez más dentro de lo que nosotros manejamos. Y otra invitación, no sé, a los que hayan visto la película que se llama Ready Player One, fue hace como unos 2 años, 2 años y medio, o 3, ya casi, porque ahora con pandemia ya le queda uno hacer fácil las cuentas. Entonces, es una película donde le muestra a uno una realidad, así como la vimos hace unos 30, 35 años, Mad Max, y le muestra a uno una realidad, una visión de cómo podía ser un futuro. Bien, en este le muestra lo que pasa es que sí es bastante cercano y que ya ve muchos de los componentes de lo que está pasando. Y es cómo los jóvenes pagan a través de lo que tengan, como tengan que hacerlo para meterse en ese mundo. Y en ese mundo tiene unas personalidades. Entonces, los metaversos son entornos donde el ser humano interactúa social y económicamente a través de avatars, ¿cierto? Son un avatar por dentro. El metaverso generalmente está compuesto por múltiples espacios virtuales tridimensionales que están compartidos y son persistentes, y ese persistente, ahora que lo vayamos a definir bien, es que está vivo, o sea, todo el tiempo está allí moviéndose en el momento para poder dar todos los servicios. En un sentido más amplio, el metaverso puede no solo referirse a los mundos virtuales, sino a las experiencias multidimensionales. Había otro ejemplo que es hace mucho tiempo, es que es en el 2003, a los que hayan visto, salió una plataforma que se llamaba Second Life, y eso le permitía a uno loguearse y poder establecer su avatar y vivir y tener ciertas consideraciones allí por dentro en ese micromundo en el cual se estaban desarrollando las cosas. Ya se venía trabajando, 2003, ¿de acuerdo? Hace bastante tiempo. Con las tecnologías emergentes esto tiene un disparo, pero ya lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar más adelante. A continuación, entonces, nosotros vamos a tener estos 7 puntos. No se preocupen, que es súper fácil, así como hizo ahora Juan Carlos. Quisiera ir como al resumen final, pero va a ser tan rápido que vamos a llegar de una manera muy interactiva o proactiva, llegando a cada uno de esos ejemplos. Como lo describimos, entonces, el metaverso, pues en términos generales ya les di como una definición, ¿sí?, conceptual de qué es en general, pero esto traído a los negocios, ¿qué puede significar? Y aquí están las grandes oportunidades para que las empresas empiecen a tomar cada uno de estos puntos y desarrollarlos. ¿Qué se está viendo allí? Las empresas están mirando el metaverso no solamente como un juguete que alguien tiene y que es externo solamente para algunos jóvenes, sino ya lo están incorporando en sus negocios. ¿En dónde principalmente y con qué? Las principales herramientas y o tecnologías utilizadas aquí es basados en el 3 de la dimensión 3D,
realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning. Dentro de esto, pues todas las variantes que tienen, no sé, como el speech to text, que ya empieza a ser cada vez más común en todos nuestros dispositivos que tenemos por acá. No puedo nombrar la palabra de mi asistente acá porque si no se dispara y no me deja terminar la conversación, que les pasará a ustedes también. ¿Qué están haciendo en diferentes industrias? Enriquecer la experiencia del consumidor. Lo hemos visto y ya está en sitio, en retail, en finca raíz, en los carros, cómo se hacen las demostraciones, cómo se puede uno sentir, inclusive hay algunos que le han metido hasta sensibilidad de olor, de tacto, para hacer muchas de estas cosas y que se seguirán trabajando. Introducir productos virtuales. El tema, pues, banca, líder en todos estos temas, pero muy tradicional, los ebooks o las canciones, los conciertos, que antes no estábamos acostumbrados y se empiezan a dar por allí. Recopilar nuevos datos sobre los clientes. Aquí está pasando algo interesante y es, cada vez que nos metemos en estos mundos, debemos tener una identidad. ¿Qué tanto de esto? Y hay una nueva tendencia que es como la ética en la inteligencia artificial. Toda esa información que estamos teniendo y los gobiernos están legislando sobre eso, porque tienen mucha información, por supuesto. Todo lo que hablamos del Big Data y la analítica y todo lo que tenemos, bien, cada vez va funcionando más y sabemos todas esas estadísticas de la gran cantidad de datos que se generan. Comercializar productos y servicios físicos y digitales, ventas virtuales en todas las industrias, ustedes ya las han visto por doquier, en todos lados, está en nuestro mercado local, en el regional, en el global, y va a seguir, ¿cierto? Esto es algo como la nueva forma de hacerlo y tendremos que estar adecuados a eso. A mí en particular, no sé, en un premio de transformación digital que nosotros lideramos, había uno de los ganadores que era de tuyanta.com, y cómo romper el esquema de decir, esa tradición de ir a una serviteca, ver la llanta, tocarla, olerla, mirarla, hablar con el mecánico, decirle, no, no, escójala por ahí, se le entrega, la lleva a una serviteca y se las ponen y chao, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver también como con esa aceptación o apropiación de la nueva forma de hacer las cosas. Admitir pagos y finanzas a través del metaverso y en algunos casos, pues arrancando desde el muy conocido Bitcoin, pero debajo de todo esto, con blockchain, todo lo que se puede hacer, ofrecer hardware y aplicaciones que admitan actividades de metaverso. Bueno, en general, tenemos una gran cantidad de opciones y este tan solo es una recolección pequeña de donde podemos ver esa cantidad de opciones que se vienen con todo esto. Además de eso, entonces nosotros estamos viendo que el metaverso per se es una evolución, no es una revolución. ¿Y por qué? Por todo lo que ya les he contado por ahora en experiencias previas que se tienen y que en la medida que se van habilitando estos ecosistemas con tecnología y con capacidades y que realmente el ser humano las apropie per se, pues vamos a tener realmente los cambios. Sin embargo, pues vamos a ver que no todo es tan sencillo y hay que hacer algunas cosas. Hay algunas cosas que se tienen que dar para que todo esto funcione de buena manera. Y uno está relacionado con la nube, ¿cierto? Estos mundos realmente, y los nombro en general como la infraestructura, llámese nube, 5G, la inteligencia artificial mezclada con todas las tecnologías, que el gobierno ayude con la descentralización o con nuevas políticas en temas financieros, cómo se hacen los negocios, las transacciones, cómo se pueden hacer los seguimientos también a esas transacciones. Y todo esto tiene que estar muy bien articulado. Si esto no está bien articulado, no va a funcionar. Es como cuando yo quiero entrar a una aplicación hoy en día y no tiene un tiempo de respuesta, pues se cae. Y en esto nosotros tenemos que trabajar. Habrá unos países, hoy en día, como ustedes lo saben, en territorios donde ya tienen tecnologías de comunicación 5G, que ahora han tenido algunos problemas pues por ahí en la instalación o en la interferencia que se generan con algunos tipos de usos o dispositivos, pero tiene que haber unas capacidades grandes porque los recursos que se necesitan para mover esa transformación y ser digital son grandes. No pueden ser con las velocidades actuales que tenemos. Si salimos al aire y ese tema no funciona, es como cuando uno sale al aire, como nos pasó en el día sin IVA, que era increíble que las tiendas de retail estuvieran caídas el día más importante o que lo pusieran a hacer a uno cola.
Eso era como para una clase pues de Harvard, un caso de no éxito y mirar cómo hacerlo. Bien, eso podría llegar a pasar y por eso es importante esta habilitación que vamos a tener. Como tercer elemento, lo vamos a mostrar aquí. Esto es lo que tenemos hoy en día y por eso es que es una evolución y no una revolución. No es que estemos arrancando de ceros. Hoy en día tenemos estos componentes que no son interoperables, los tenemos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las redes, las interacciones digitales, los sistemas automatizados, interfaces inmersivas, la realidad extendida que tenemos, y el usuario tiene que entrar en muchas de estas veces, y más aquí en local, de ir a intentar recolectar la información y buscar esa interconexión. Sin embargo, en el siguiente ya podemos mirar cómo gráficamente lo que se demuestra es que empezamos a ver la interconexión entre cada uno de estos ecosistemas, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es ver cómo a través de esos enlaces que se pueden dar es habilitar que esa interconexión, que es una base primordial, pues nos provea con tecnología, una tecnología segura. Ahí empieza a funcionar mucho el tema de blockchain, algo que principalmente fue para unos usos muy específicos en lo financiero o contractual o de controles. Aquí se convierte en una pieza clave para empezar a ser interoperables, rastreables, todas las transacciones y sistemas que se están haciendo. En el siguiente, nosotros hacemos una descripción de cuáles son como esos conceptos claves que hay que dominar para meterse uno dentro de este mundo del metaverso. Para todos, tranquilos, esta presentación está disponible para que la tengan y ustedes la puedan tener sin necesidad de estar copiando acá, de ser el caso. Entonces, vamos a arrancar como con el primer eslabón, la primera cara de este cubo, que tiene que ver como con las economías, las criptomonedas, los tokens no fungibles y otras monedas son activos e intercambios digitales basados principalmente en blockchain. Y esto respaldará el intercambio de valor en todo el metaverso. Se necesita mucho más innovación a medida que los gobiernos y las empresas y esas nuevas organizaciones digitales trabajen para construir sistemas monetarios digitales confiables, porque por ahora todavía estamos en esa transición, ya vemos la cantidad de moneda digital a nivel mundial, pero que hay que seguir elaborando. Interoperabilidad. Un verdadero metaverso requiere una interoperabilidad perfecta. Lo que les decía, no podemos entrar con unos sistemas o una comunicación que se esté cayendo, que no sea confiable, que cuando se caiga se rompa el proceso. Y ahora lo veremos también en persistencia, eso también significa que se mantenga. Por otro lado, tenemos la gobernancia. El metaverso necesita reglas de compromiso para los usuarios. Reglas sobre el metaverso en sí mismo pueden cambiar en el tiempo, mecanismos, aplicaciones. Debemos incluir, por ejemplo, temas como la recaudación de impuestos, cómo se va a hacer la clasificación de los ítems con los cuales estamos trabajando hoy en día, si las normas contables que se tienen aplican o no en su generalidad a lo que tenemos y en específico también a algunas otras. Temas como la identidad en Internet se convierte súper clave. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy en día nosotros tengamos un perfil que sea verdadero, o sea, que yo me llame jorgeañez@hotmail.com, o puedo utilizar un seudónimo, cualquier otra marktwain@hotmail.com, o un anónimo. Y esto, eso sí tiene que estar muy bien definido, ¿cierto? Nosotros en ese tema de la confiabilidad, pues no podemos estar peloteando ni dejando a duda cuando estemos sobre todo haciendo transacciones. Cuando estemos en esos espacios de los marketplaces que van a dejar de ser simples páginas, sino con el web 3.0, que nos metamos en estas realidades virtuales y yo compre espacios, así como se están comprando los cuadros y arte y espacios, este tema, es decir, bien, yo entro a un marketplace donde se ve un centro comercial donde me pongo unas gafas 3D y tengo una interacción diferente y compro un local que es virtual. Bien, y ahí uno dice, ah, sí, claro, eso sí tiene toda la relevancia del mundo. Estamos viendo que los usos también están
mucho, por ejemplo, para temas de educación, para medicina, para capacitación. Es súper fuerte lo que ya tenemos y hacia allá tendremos que ir. Entonces, y por último, penúltimo, el tema de experiencia. Un mundo digital de 3D compartido persistente e inmersivo, donde debe estar al día, por más que las personas estén, sea en un juego, sea en una transacción, sea en una compra, cualquiera que esta sea, cualquier experiencia. Si se sale de ese mundo donde está metido, debe continuar, ¿cierto? No se puede parar, realmente es otra dimensión en la que nos estamos metiendo y que debe seguir apalancados principalmente con temas de entornos de realidad virtual, realidad aumentada y otras tecnologías. Y la persistencia, que un verdadero metaverso debe reflejar en tiempo real los cambios realizados. Que cuando se quitan los auriculares del metaverso, el metaverso y otros participantes continúan sus actividades sin interrupciones. Y esto pues lo ponemos en términos de juego, pero ¿qué pasa cuando estamos firmando un contrato? ¿Qué pasa cuando estemos haciendo una transacción bancaria que amerite otras cosas? Entonces, allí vamos a ver que esto es parte de lo que denominamos esos conceptos clave para dominar este metaverso. En resumen, aquí tenemos inicial 6 formas para comenzar a prepararse para la era del metaverso. La primera son recomendaciones, aquí es muy sencillo, pero les digo, les queda la presentación, también está el URL para que puedan ver todo el detalle de lo que significa esto y además hay mucha literatura hoy en día expuesta, así que lo pueden consultar. Entonces, principalmente las acciones a corto plazo que se están proponiendo es, hay que ponerse al día, ¿sí? La mayoría de empresas piensan que la tecnología que tienen ya es suficiente, pero carecen de familiaridad institucional con los conceptos del metaverso. Y hay que hacer como esa evangelización para empezar a aterrizarlo y decir que de eso puede ser desarrollar una estrategia que está dentro de estos pasos, identificar claramente hacia dónde nos podemos mover y qué se puede hacer. Se denomina como el pruebe las aguas, un poco en esa filosofía que tenemos hoy en día de vamos a acercarnos y hay que hacer la prueba, reaccionar rápidamente, ajustar y volver a rehacer las cosas. En acciones a largo plazo tenemos que, claramente tenemos que desarrollar el enfocarse en la confianza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estos sistemas no tienen ese nivel de confianza, pues todo va a decaer. Si yo no tengo la tranquilidad que el que está al otro lado es el que al menos electrónicamente y digitalmente está validado, vamos a reevaluar mucho de este proceso. Repensar las competencias básicas. Lo que ofrece una ventaja competitiva en un entorno digital compartido y descentralizado puede ser diferente a lo que se tiene hoy. Y eso es un llamado pues para todos para que lo estemos revisando, inclusive para los consultores, los primeros en dar ejemplo también en todas estas definiciones. Alinear lo físico y lo digital. Mucho hemos hablado, no sé, en términos digitales, cuando hablamos de la omnicanalidad. Bueno, aquí el concepto básico a que estemos alineados y que tengamos eso mismo también es bien importante. A continuación, ya también en el punto 6, nosotros vamos a ver cómo están los tipos de casos de uso, ¿cierto? Y esos tipos de casos de uso, por supuesto, como buena empresa de consultoría, ¿cómo no vamos a tener un modelo de madurez identificado? Y entonces en esos modelos de madurez, ahí es donde tenemos los diferentes niveles, un nivel básico, uno emergente, un avanzado, un diferenciado. No todos tienen que estar en el nivel máximo, no todos tienen que hacer todas las actividades, hay que revisar en dónde están y es un llamado como para poder tenerlo. Aquí lo dejo más a título de referencia y hay de nuevo literatura de parte nuestra en nuestras redes, en nuestros puntos de contacto donde pueden encontrar eso. En resumen, y ya para terminar, no hay que creer en las exageraciones. El metaverso es una evolución y no una revolución. El metaverso puede cambiar profundamente la forma en que las empresas y los consumidores interactúan con los productos. Lo tenemos demostrado, ya dimos diferentes ejemplos. Los conceptos claves del metaverso, incluidas esas innovaciones de la economía digital como las criptomonedas, son relevantes para los negocios a la actualidad. Los riesgos también son reales. Esto no es algo que le ocurre a los demás, es algo en lo que tendremos que vivir y tendremos que complementar cada vez más en nuestros entornos de negocio. Y las acciones planeadas pueden permitir a los líderes empresariales familiarizarse con los 6 conceptos de metaverso y aplicarlos.
Entonces, en términos generales, hasta aquí. Espero haber sido lo suficientemente explícito y con analogías poderles haber demostrado un poco qué significa esto y que lo podamos tener en práctica para más adelante, y con gusto estaremos atentos. Ahí están nuestros datos de contacto, en LinkedIn también, muy atento a cualquier resolución. Mil gracias, Eduardo, y a CEPROFOR. Gracias, Jorge, por completar la presentación y con unas grandes inquietudes en este tema que creo que va a reflejar una temática que va a ser tratada durante todo el año. Bueno, vamos a abrir los espacios para las diferentes preguntas. Ya hay algunas puestas en el chat. Vamos a empezar a ver las preguntas. Hay una pregunta de Luis Mosquera, tal vez para Juan Carlos. ¿Qué lectura le da a la labor de gobernanza como para que pueda ser asistida por la inteligencia artificial? Sí, es curioso porque digamos que la primera aproximación debería ser al revés: la gobernanza sobre la inteligencia artificial y el gran dilema de los algoritmos oscuros, de la posible estigmatización que se puede dar a través de la utilización de algoritmos y de inteligencia artificial. En este caso, no, es al revés. Es de qué manera, les pongo algunos ejemplos, de qué manera a través de la analítica avanzada, de qué manera a través de la utilización de herramientas de inteligencia artificial se pueden mejorar los procedimientos de gestión de riesgo al interior de una organización de manera transversal. Se puede mejorar el proceso de toma de decisiones, asegurando que se está aprendiendo efectivamente o que se está ejecutando un proceso de aprendizaje sobre las decisiones anteriores. De qué manera se puede apoyar la solución de problemas complejos y de problemas avanzados. Si vamos un poquito más a la esencia de compliance y de gobernanza, de qué manera se pueden estructurar elementos predictivos de cumplimiento o de fortalecimiento de políticas al interior de las organizaciones, incluso de qué manera se pueden gestionar vigilancia avanzada sobre la ejecución de decisiones o sobre la ejecución de procesos. No sé si con eso contesto la pregunta. Gracias, Juan Carlos. Aquí tenemos una pregunta de Pablo Carrera para Jorge, que dice: ¿qué metaverso está sobresaliendo en estos momentos y si se pronostica una convergencia en el futuro? Algo básico como la monetización, es decir, que las criptomonedas serán utilizadas, o se prevé una multimoneda. Bien, arranco por la última. Se ha discutido muchísimo el tema de las criptomonedas. Por supuesto que una solución puede ser como esa integración o unificación, pero es bastante difícil. O sea, lo que se va a dar es que la tecnología pueda obtener los diferentes tipos de monedas en ese multimoneda para que habilite la economía que se empieza a mover allí. ¿Cuáles son los principales espacios donde se está moviendo esto? Uno, fuertemente en todos los temas de juego, entretenimiento, súper fuerte, y en otros donde empieza a ser muy duro es en los temas de educación y capacitación. Estamos viendo ya ejemplos de cómo las personas con gafas virtuales lo que está proponiendo es que, estando desde su casa o estando desde mi casa aquí en Bogotá, me puedo poner las gafas, entro y puedo estar en NYU, en MIT, me siento y el entorno en el cual yo voy a estar localizado, veo a mis compañeros en ese ambiente, en ese metaverso, los veo ubicados, veo al profesor y se da la clase, ¿cierto? Entonces, ese tipo de posibilidades ya se están dando, ya hay tecnología. La tecnología también aquí corre un punto clave: que sea asequible y accesible.
¿cierto? En las dos. Y vamos viendo cómo tanto en los ejemplos de antes, cuando salieron las Google Glasses, hoy en día las Apple Glasses, y que se convierten mucho más en estos Oculus, que son los que también ahora hacen parte del emporio de Zuckerberg, pues es una herramienta vital para acceder a todos esos equipos, pero principalmente está como en ese tipo de usos. Gracias, Jorge. Aquí hay una pregunta para Juan Carlos. Yo saqué varias notas de tu presentación y la voy a resaltar. Tú hablabas de la proyección de moverse mucho más hacia el cloud, a Service, que el sector financiero lo está haciendo, siendo el sector más como conservador. También hablaba de la tendencia que los líderes de TI deben acercarse mucho más al negocio para liderar ese cambio en la transformación. Y el tercer punto, que las nuevas aplicaciones que están saliendo están siendo enfocadas hacia la experiencia de los clientes. ¿Qué nos puede ampliar, Juan Carlos, de esos tres temas? Bueno, en el mismo orden, Eduardo. Lo primero, si hablamos de cloud, para mí en este momento cloud se ha convertido en la espina dorsal de la transformación digital. O sea, es lo que está soportando o es la columna que está soportando todos los esfuerzos y toda la adopción de tecnologías digitales y cómo se van conjugando para desarrollar soluciones. Y eso ha hecho que los modelos de adopción y la forma en que las empresas lo están viendo se hayan sofisticado o se estén sofisticando a una velocidad muy alta. Ya cuando hablamos, digamos que cloud obviamente es una tecnología que tiene bastantes años. Tal vez el primer ejemplo que se me ocurre a mí es los antecesores inclusive de Hotmail, de Yahoo y del correo personal que estaban en la nube de alguien más. Pero lo que se está viendo hoy en día son adopciones de esquemas de nube híbridos y fluidos donde tú tienes no solo múltiples proveedores, sino múltiples tecnologías de nube combinadas con tus recursos propios y que se van moviendo y modelando a medida que tú vas desarrollando soluciones e implementando soluciones para la empresa. Entonces, en esa medida, los servicios de cloud o cloud se está sofisticando a una velocidad exponencial. Hablemos ahora un poquito de los servicios financieros y de la banca. Es uno de los sectores tradicionalmente más conservadores con respecto a la adopción de nube. ¿Por qué? Porque lo que está manejando es información relacionada con lo que los americanos llaman OPM, dinero de otras personas, información sumamente sensible y siempre han sido organizaciones con un manejo muy conservador, muy tradicional. Sin embargo, la disrupción y la llegada de nativos digitales no perdona ningún sector y volvemos al ejemplo de Nubank y a la proliferación de fintech, que lo que han hecho en muy pocos años es empujar a la banca tradicional a moverse y acelerar, a pisar el acelerador a fondo. Entonces uno ve noticias como Nubank, que se convierte en uno de los bancos más grandes de América Latina, que empieza a conseguir una inversión gigante y que empieza a permear economías muy importantes. Arranca en Brasil, pero ya está en Colombia, pero ya está en México. Y del otro lado empieza a ver cómo bancos grandes tradicionales de América Latina, los Itaús, los Bancolombias, los Scotia, empiezan a desplegar de manera consistente soluciones digitales y a integrarlas. Y todo eso basado cada vez más en la nube. ¿Por qué? Porque de otra forma no lo podrían hacer. Es lo único que permite un nivel de innovación y una velocidad de innovación y de despliegue y de entrega al mercado con la velocidad que se requiere. Entonces, yo creo que, no sé si se me escapó el último punto de tu pregunta.
Eduardo. Bueno, la última pregunta es la importancia que los líderes de TI se acerquen mucho más al negocio para seguir liderando la transformación digital en las empresas. Cortico, nuevamente los números cuentan historias poderosas. 31% del gasto de tecnología en Latinoamérica, en las empresas medianas y grandes, va a provenir de presupuestos de la línea de negocios. Es decir, la línea de negocios está tomando aceleradamente presupuestos autónomos y está tomando decisiones propias con respecto al gasto en tecnología. Esto hace 5 años no se veía mucho, esto hace 10 años era impensable. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, los líderes de TI se están convirtiendo en los articuladores claves entre el lenguaje de la tecnología y el lenguaje de los negocios para asegurar que esas decisiones efectivamente se concreten en los resultados que se está esperando. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos tiene una pregunta para Jorge. Sí, qué pena. Que dice, ¿qué tanta interdependencia hay entre el metaverso y la conectividad? Por ejemplo, ¿qué tan importante es el despliegue de 5G para poder acceder al metaverso? Bien, excelente. Esto ya lo teníamos cuadrado otras bambalinas para que yo quedara bien en esta presentación. Gracias, Juan Carlos. Mira, básicamente es como la parte clave, la base fundamental para que haya la interconectividad, como lo mostraba en uno de esos gráficos. Si nosotros no tenemos una buena interconectividad con buena velocidad, buena respuesta, los sistemas no van a funcionar lo mismo. Y al no funcionar lo mismo, al tener interferencias, a tener caídas, pues ese mundo digital es como si lo quisiera yo apagar. Muchas veces no sé si les pasa a ustedes como en estas conferencias que se empieza a cortar y entonces dice, ya después de un ratito uno dice, no, chao, ya no me interesa, no confío y ya la eficiencia no se da. Por eso es importante. Sin embargo, cuando hablamos de 5G, y todavía faltará un espacio, también faltará el espacio para ir evolucionando hacia allá. No quiere decir que solamente con 5G se puede lograr. Con lo que tenemos hoy actualmente se puede lograr, pero muchas veces la calidad de la señal para poderla tener en línea, pues se disminuye y eso nos va afectando en esa calidad y de interconexión en online. Es más o menos ese el concepto. Ok, Jorge, yo te tengo una pregunta que tú lo mencionaste, ¿no? Uno de los retos del metaverso es el tema de la identidad y la confianza que se tiene que generar para pues, existir ahí. O sea, ¿cómo manejar ese reto que tienen las empresas para poder asegurar la identidad de la persona en la realidad y en el metaverso y generar esa confianza que se necesita para poder desarrollar negocios ahí? Bien, muy bien, excelente. El tema está relacionado específicamente en hacer mucho más robustos los sistemas de información y de seguridad que se tienen, porque hay que irse actualizando de acuerdo a la tecnología. Mucho de esto, y como lo mencionaba, para hacer las transacciones va a estar el tema de blockchain detrás, pero no es solamente eso lo suficiente, sino todos los programas desarrolladores deben tener unas capacidades para poder establecer esos modelos y esquemas de seguridad que permitan hacer primero seguro el ecosistema, pero mantener que a través de estos todas las zonas que se estén administrando tengan los diferentes controles, seguimiento, rastreo para poderlos llevar en línea. Aquí recuerden que las guerras, yo hoy en día viendo pues el noticiero y veo uno que se está preparando Rusia y que en la frontera y que Estados Unidos va a reaccionar y las principales guerras como se empiezan a dar realmente son de ciberseguridad. No tienen que ver tanto con el dominio, por supuesto en este caso, y no me voy a meter en lo geopolítico en este momento, pero va mucho más allá el poder que tienen estos hackers de poderse meter a frenar, por ejemplo, una
una termoeléctrica, a entrar a una empresa de energía y dejar sin luz a alguien. Entonces, ahí es donde estas dimensiones se empiezan a escalar y debemos ser mucho más conscientes que el mundo sigue siendo digital. Cuando nosotros en el metaverso que se habla de tener es un avatar, yo a la final me convierto en un avatar que puedo tener diferente forma, o sea, me puedo cambiar la cara cuantas veces quiera, el color de piel, si el género también me lo quiero variar, lo puedo variar, pero internamente debe contener una identidad digital, ¿sí? Un certificado digital que permita hacer ese tipo de validación. Va a ser un reto gigantesco, o sea, ya los temas de hacer, por ejemplo, esos ethical hackings que se hacían de vez en cuando y para ciertos sistemas, pues eso no se da. Hoy en día toca hacer es una ciberseguridad donde toca estar constantemente con sistemas que se están probando en línea y que más bien las excepciones son las que se revisan, pero que internamente se está evaluando el sistema a nivel de su seguridad. No sé si con eso te respondí al menos una parte. Gracias, Jorge. Sí, claro. Esta pregunta es para Juan Carlos. No sé si tú me la puedes responder. El mundo hoy está impactado en muchas industrias por el tema de la escasez de la electrónica, de lo que llamamos los chips. Hoy en día, tú compras, para poder comprar un carro, te están dando tiempo de entrega de 6, 8 meses hasta un año. En tecnología, lo que es en las TIC también. O sea, hoy en día, comprar computadores, servidores, equipo de red, también están entregando los fabricantes tiempos muy largos de, de, de cumplimiento de entrega por la escasez. ¿Cómo ves tú ese impacto en las cifras que dabas de consumo de tecnología para los próximos años? Muy complicado, Eduardo. Digamos que el impacto es real. El impacto además adquiere unas dimensiones que llegan al consumidor de a pie. No es únicamente o no es exclusivo para las personas del mundo de la tecnología, es para el que va a comprar un computador y se encuentra con que no hay o con que el precio subió y subió mucho, y el que va a comprar un carro y se encuentra con que no hay y tiene que esperar 6 meses, 8 meses, o el que va a renovar el seguro de su carro y se encuentra con un incremento del 30-35%, y la única explicación es la escasez de componentes que encarecen las partes, y eso afecta la predictibilidad y el cálculo actuarial y todas esas cosas que van detrás de un seguro. Entonces, está impactando una cantidad de dimensiones, no solo en tecnología, sino en el día a día. Uno. Dos, es impresionante ver de qué manera esa capacidad de producción se vio lesionada tan rápidamente por la pandemia. La contracción de esa capacidad se dio muy rápido, y restituir la capacidad cuesta bastante y está costando bastante. O sea, no se espera hasta mediados finales de este año, en el mejor de los casos, volver a recuperar la capacidad de producción de estos elementos, por lo que el impacto se va a sostener ese tiempo y un poco más, y mientras tanto, pues lo estamos viendo y estamos viendo el impacto. Uno lo ve nuevamente, lo ves en tus electrodomésticos, lo ves en tus vehículos, lo ves en tus seguros, lo ves en el computador, lo ves en el teléfono celular, en los televisores, etcétera, etcétera, etcétera. No, así es, y si a eso le agregamos la escasez de los contenedores, la cosa se vuelve mucho más. Toda la razón. El problema logístico lo único que hace es agudizar la situación. Ok. Aquí una pregunta de Hernán Ríos, que es: para el desarrollo y evolución del metaverso se necesitará una gran cantidad de desarrolladores en estas tecnologías. ¿Cómo ven esa demanda versus la oferta que hay en el mercado? Sí, lo mencionaba ahora Juan Carlos en su charla,
y es la alta rotación que se está teniendo. Por un lado, la alta rotación que tenemos en los diferentes rangos, roles, sobre todo en tecnología, ¿sí? Para mí, que estoy muy metido en tecnología, lo vemos. Y la producción en esa oferta-demanda, como lo está diciendo Hernán, sí, estamos muy bajos. Ustedes tienen las estadísticas de hace más de 5 o 6 años, donde tenemos una deficiencia gigantesca de ingenieros de sistemas, pero un poco más allá también, y el gobierno ha tenido algunas acciones relacionadas con cómo no solamente pedir ingenieros a nivel de profesión, sino tener más técnicos, desarrolladores que sean certificados. Hoy en día las plataformas que permiten certificarse específicamente en algunos lenguajes, en algunas plataformas de desarrollo, pues son igual de válidas para tenerlo y quitar también el paradigma. Sin embargo, seguimos muy abajo. Tengo ahí compañeros que trabajan en empresas de call center y hay unos niveles de expansión donde hay una fuga de recursos hacia otros países, y además de que estamos cortos nosotros, se están llevando gente, pero los números que están teniendo pues para el próximo año es tener 20.000 personas que sepan de estos temas. O sea, esos son los números, 20.000, ¿cierto? Y aquí nosotros sufriendo en algunas de las organizaciones por números muy pequeños, pero esa es la dimensión, y con todo eso vamos a estar muy cortos. Si hay una guerra brutal, y en esa oferta-demanda tenemos que hacer mucho más entre la academia, gobierno y empresa en proporcionar alguna viabilidad para que las cosas sí se puedan manejar de una manera diferente. Yo creo que este es el mejor momento para ser un programador, definitivamente, porque todo el mundo te quiere, todo el mundo te busca, y cuando hablamos de todo el mundo es todo el mundo, y por supuesto todo el mundo está dispuesto a pagarte de acuerdo con sus estándares y en monedas duras, en paquetes muy atractivos para trabajar en sectores sumamente atractivos. Entonces, se vuelve muy complicado cuando tú eres un profesional joven, relativamente recién egresado o que está iniciando una carrera. Se vuelve muy complicado competir. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si tú buscas un programador y le dices, mira, yo estoy en Latinoamérica, te pago en moneda local, te voy a pagar muy bien, y vas a trabajar con nosotros que somos fabricantes de elementos de acero. Y en cualquier otro lugar del mundo o de cualquier otro lugar del mundo te llega un mensaje donde te dicen, mira, nosotros somos una compañía basada en un país europeo, te vamos a pagar en nuestra moneda con nuestras condiciones aquí locales, nuestros beneficios aquí locales, y adicionalmente nosotros somos una compañía que está buscando poner gente en Marte en los próximos 5 años. Es muy difícil la competencia y es muy desigual. Ese es un punto. El otro punto es, cuando tú tienes una carrera o estás buscando un ingeniero de sistemas y resulta que el ingeniero tiene que formarse y esa formación dura entre 4 y 5 años, cuando nosotros hacemos predicciones o hacemos análisis o hacemos proyecciones, normalmente llegamos a 3 años. Más allá de 3 años, el albur es muy grande. Imagínate lo que puede pasar en una carrera relacionada con tecnología. Cuando tú arrancas primer semestre y estás llegando a sexto, y lo que aprendiste en el primero ya no te sirve y ya no está valorado en el mercado. Entonces, hay que hacer mucho más ágil ese proceso de formación y de adquisición de capacidades específicas. Lo que decía Jorge, no estamos hablando únicamente de ingenieros, estamos hablando de programadores expertos, estamos hablando de desarrolladores, pero de desarrolladores cada vez más segmentados, estamos hablando de expertos en ciberseguridad, estamos hablando de expertos en metodologías ágiles, y esas son competencias que se tienen que poder adquirir mucho más rápido, y aquí por lo menos para equiparar o de alguna manera tratar de equilibrar la oferta con la demanda.
Con respecto a la competencia, pues estamos compitiendo contra el resto del mundo, contra el tablero. Las condiciones son muy desiguales, entonces ahí se requiere además el concurso del gobierno para de alguna manera fortalecer el atractivo que puede tener la actividad en nuestros países y tratar de mantener el talento local interesado en nuestro mercado y por qué no tratar de atraer talento de otras geografías a nuestro mercado. Así es, ese va a ser un tema que seguramente durante el año vamos a desarrollarlo en alguna plenaria, la situación de los recursos que tenemos en cada país. Bueno, ya estamos llegando a nuestro final. Voy a darle el espacio a Jorge y luego a Juan Carlos para que haga su resumen final para dar ya el cierre de la charla del día de hoy. Bueno, pues mil gracias de nuevo por el tiempo, por la asistencia y decirles que esto es un comienzo de un plan de ruta que se viene, que se nota inicialmente obligatorio y que cada uno en su nivel de madurez deberá irlo administrando. Hay que ponerle atención, si hay como en esos pasos que dimensionábamos, como hacer un diagnóstico propio de qué es lo que se quiere, hacia dónde se va y ponerse esas metas muy apalancado en lo que vaya dando. La tecnología está evolucionando muy rápido. Tan solo es nosotros que estamos liderando muchas empresas y que no somos nativos digitales, tenemos una doble responsabilidad con esto. Y pues bueno, estar ahí presentes. Mil gracias, Eduardo. Un placer, Juan Carlos, haber compartido contigo y saludos también a Ricardo y a todo su equipo. Mil gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Bueno, de mi parte también agradecerles a ustedes, agradecerte Jorge, Ricardo, Eduardo, a toda la comunidad. Siempre es un gusto y como decía Jorge, es un privilegio poder compartir con ustedes. Es un momento, o sea, es una época muy bonita la que nos está tocando vivir y es un sector muy bonito en el que estamos, muy importante. Yo creo que es un sector fundamental porque se volvió transversal. Ya cuando hablamos de tecnología, hablamos de todo el negocio, de todas las líneas del negocio, de todos los sectores, de todas las verticales, de todos los tamaños. Lo estamos viendo, tenemos la oportunidad de asistir en vivo y en directo a esa adopción de tecnología, a esa digitalización de la economía en las cosas grandes y en las cosas más pequeñas que en algunas sí, listo. La digitalización y la economía digital, pues es para las empresas de cierto tamaño para arriba. No, señor. En la calle y le reciben pagos digitales. Y eso lo estamos viendo todos los días. De ahí para abajo, la digitalización permeó todo y nos está tocando una época bien interesante y los que trabajamos en tecnología, los que apoyamos las decisiones de inversión y la adopción de tecnología, tenemos un papel clave. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias a todos los que asistieron a nuestra primera charla de este año. Esto ha quedado grabado, de modo que pueden accederlo luego con sus equipos de trabajo, si lo quieren ampliar, y lo esperamos para nuestra próxima reunión. Así que feliz noche a todos y muchas gracias por participar. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Chao, Ricardo, gracias.